Listo, ya puedes iniciar. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera entrega del curso de investigación de Carbo, la revista de la Sociedad Colombiana y la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Hoy tenemos la sesión número 3, en la cual tenemos el gusto de tener invitados como el doctor José Luna, invitado internacional de Argentina, y el doctor Juan Carlos Gil. Voy a devolverme un poquito para comentarles un poco acerca del perfil de nuestros invitados. El doctor José Luna Pinto es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en un centro privado de ojos Romagosa en Córdoba y hizo un fellowship de 2 años en el Wilmer Eye Institute. En este momento trabaja como jefe del servicio de retina y vitrio y está involucrado con el entrenamiento de residentes en su ciudad. El doctor José Luna ha sido amigo del Carbo y de la Sociedad Colombiana de Oftalmología desde hace tiempo. A él tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso nacional en el cual fue invitado internacional para las sesiones de Carbo y es un gran investigador que tiene experiencia en publicación de papers en revistas indexadas con más de 70 publicaciones y ha fomentado mucho el desarrollo del grupo de investigación en Argentina asociado a ARPO. Nuestro invitado nacional es el doctor Juan Carlos Gil. El doctor Juan Carlos Gil es amigo de todos nosotros, es el editor en jefe de la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Fuera de ser un gran compañero, un excelente oftalmólogo, es también en este momento está haciendo su entrenamiento para ser subespecialista en segmento anterior en Barcelona y es creo que ya lo había dicho, el editor en jefe de la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y epidemiólogo de la Universidad del CES. Ha ejercido un espectacular liderazgo en el desarrollo de la revista de la Sociedad Colombiana y ha sido la cabeza de todo el proceso de profesionalización de dicha revista. También nos acompaña hoy el doctor Alberto Díaz, quien es el presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Todos lo conocemos y los voy a dejar con el doctor Alberto, quien nos va a dedicar unas palabras. Alberto, bienvenido. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer módulo del curso de investigación de Carbo, Sociedad Colombiana de Oftalmología y la revista científica de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Hay varios aspectos en que la investigación está involucrada, por ejemplo, junto con la educación y la extensión, conforman el compromiso docente universitario. Hace 8 días el doctor Bullón nos hablaba del prestigio nacional e internacional que investigar y publicar nos da. Hoy quiero mencionar otros 2 beneficios, el beneficio personal y el beneficio institucional. El beneficio personal es el que nos permite que nuestro escalafón docente mejore gracias a la investigación, a la publicación, y el institucional junto con las patentes, las consultorías, los protocolos, la innovación, la tecnología. La publicación hace parte de esos ítems valorados por los ministerios de educación para hacer los rankings universitarios. Por eso, la investigación y la publicación hacen parte de estos beneficios personales e institucionales y por eso el apoyo a la Sociedad Colombiana a este curso de investigación. Doctora Claudia, adelante. Muchas gracias, doctor Alberto. Ahora los dejo con el doctor José Luna, quien nos va a compartir su presentación acerca de cómo elegir y leer un artículo de investigación oftalmológica. Doctor José, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Realmente quiero agradecer estar entre medio primero, de nuevo hablando con Carbo, al cual uno se siente un poco partícipe de brindar las experiencias que tuve con AIGO, cuando yo fui presidente, y pude volcar allá en Colombia. Y la otra es compartir con el doctor Alberto Díaz, presidente de la sociedad, al cual también agradezco la invitación y el honor de estar aquí tratando de dar esta charla que, a ver, es básica, es una cosa muy importante saber leer un artículo en investigación y oftalmología, pero creo que el concepto es más amplio y vamos a tratar de desarrollarlo en 20 minutos, que es el tiempo que vamos a tener.
Muy bien, entonces, vamos a ver. El objetivo un poco es tratar, para mí, plantear los problemas de mantenerse actualizado. Y cuando hablo actualizado, porque creo que no solo estoy hablando de futuros investigadores, sino que estoy hablando con actuales oftalmólogos que necesitamos mantenernos, digamos, al día con toda la información. También vamos a mencionar brevemente la búsqueda de la selección, solo una diapositiva, porque la doctora Sardi dio una excelente charla, en donde mando mis felicitaciones si ella está escuchando esta charla. Y también la lectura, cómo se lee un artículo y cómo se interpreta, y algún consejito final. Pero a mí me gusta comenzar generalmente por el problema. Y para figurar un poco metafóricamente, voy con una caricatura que siempre me gustó de chico, que es el Correcaminos. Calculo que los que tienen canas como yo conocen algo de esta historia. Y lo pongo el Correcaminos como la cantidad de información. ¿Por qué lo pongo así? Porque está claro que el nuevo conocimiento se acumula en una tasa exponencial. Y eso ha sido significativo en los últimos 20 años, como demuestra este gráfico. A pesar de que la tecnología nos ha permitido acceder muchísimo más a búsquedas mucho más rápidas, y para aquellos como yo que realmente nos guiamos como con Index, que eran unos libros muy gruesos para buscar un artículo. Hoy la computadora nos ha acelerado una búsqueda rapidísima, pero también la publicación se ha incrementado en forma realmente exponencial. Ahora bien, reunir mucha información no quiere decir que hemos creado conocimientos. Y esto me gustaría remarcar, porque realmente las competencias necesarias para un buen aprendizaje es mucho más vasto, y eso se va formando con todos los años de posteriores a la universidad o a un doctorado, sino con el día a día, si somos constantes y podemos acrecentar nuestro pensamiento crítico y creativo, podemos saber analizar un problema. No solo es bueno recopilar información, sino también organizarla, tener la posibilidad de un razonamiento abstracto. Eso es muy importante, sobre todo para las proyecciones de los proyectos de investigación, valga la redundancia. Habilidades para interpretar lo que estamos leyendo, y una intuición en la generación de conocimiento. Pero yo voy a hablar un poquito, reconocer la necesidad de información, saber acceder a dicha información, comprender cómo evaluar la misma, saber sintetizarla, y para finalmente, y un poco aportando a las palabras del doctor Díaz de inicio, la publicación, una de las finalidades, además de todas las que dio el doctor, es comunicarle a nuestros pares un nuevo conocimiento, o por lo menos una nueva mirada de algún conocimiento ya hecho. Pero ahora bien, hay otro problema, y ese problema somos nosotros. ¿Por qué digo que somos nosotros? Porque somos lentos. Realmente cada vez tenemos menos tiempo y menos poder de concentración. Somos un poquito ingenuos, creemos que toda información es veraz y de calidad, si no está claro con no solo ver los papers y las publicaciones día a día que se han caído, sino también se puede ver eso en las noticias del día a día. Somos ineficientes porque creemos que porque está publicado, todo lo que está publicado tiene el mismo valor, y eso no es así. Somos cómodos en que la tecnología nos ha hecho cada vez
digamos, más holgazanes, diría yo, para usar las vías clásicas de formación, que era la lectura, y hoy nos queda mucho más cómodo estar frente a una computadora o una pantalla para informarnos. Somos poco constantes, eso siempre se los repito a mis residentes, cada vez veo que más tenemos lecturas peristálticas, leemos bastante un día y pasamos 3 meses sin leer, y después otro día se nos ocurre leer de nuevo. Y por supuesto, como buenos médicos que somos, tenemos algo de soberbia, en el sentido de que creemos que sabemos todo y que no tenemos más que aprender. Obviamente que yo voy a partir de un concepto, y acá me gustaría hablar de los mentores, que yo lo tengo muy grabado. Nunca hay tiempo suficiente y la selección adecuada y la lectura sistemática son habilidades importantes para desarrollar. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se desarrolla. Si uno no lee, no va a aprender a leer. Y cada vez va a ser menos eficiente para leer. Y esto es una constante de todos mis mentores, al cual hago un homenaje en este reconocimiento, con el doctor Juárez Beltrán, el doctor Landa, el doctor Beltrán y por supuesto Pipe Capocharo, quien me hizo entender el valor que tiene un clinician science. Ahora, ¿por qué queremos actualizarnos? Y generalmente yo digo que un médico que no lee por 2 años, por más habilidoso que sea en el quirófano, por más buen clínico y metódico que sea para estudiar un paciente, creo que pasa a ser nada más que un técnico y no un médico. Yo creo que es tratar de hacer ciencia, hacemos ciencia todos los días en el consultorio. Uno tiene que ir más allá del paciente, y quien no lee en 2 años, para mí se queda muy desactualizado y después muy difícil retomar. ¿Cuáles son los medios para actualizarse? Bueno, nosotros conocemos los congresos, que obviamente a mucha gente le gusta ir y pasear y asistir a dichos congresos, los webinars, como es el caso de hoy, clases presenciales, universidades, hospitales, videos de YouTube. Yo realmente estoy asombrado de muchas cosas que he tenido que estudiar en abstracto, como es la química o la fisiología. Hoy es tan fácil, uno ya no tiene que imaginarse ni los cromosomas ni las proteínas nucleares para saber, solo viendo un video en YouTube, realmente se le aclara muchísimo algunos conceptos. Pero para mí el valor sigue siendo leer paper. ¿Por qué? Porque el paper sin duda es quien nos va a dar más formación de criterios. Primero porque no estamos apurados por un tiempo, digamos, no tiene una duración de la charla, no tiene la duración del webinar, y podemos leer y releer un concepto varias veces y analizarlo y desarrollar un criterio. Y la otra porque yo proyectos generalmente en los trabajos de investigación que leo para ver cómo yo seguiría si fuera el investigador principal. Y es un ejercicio que no lo puedo hacer, quizá ustedes sí, en las otras formas de actualizarse. Ahora bien, ¿por qué elegir un determinado paper para leer? Porque actualizarlo, como dije, conocimiento podemos leer una cantidad enorme, pero generalmente las razones son muchas. Es porque es un área básica o clínica con la que estoy bastante familiarizado y quiero actualizarme. Ese es el punto número uno que va a contestar cualquier médico al cual le pregunto por qué uno se tiene que leer. Otro porque si soy investigador me interesa leer algún paper que
se adhiere a la teoría del proyecto o de la línea de investigación que yo tengo, o porque está en contra de la línea de investigación que yo tengo. Es bueno tener la cabeza abierta y poder ver otras opiniones y otras miradas. Porque es un área en la que uno sabe poco. Planteo puntualmente la genética, por ejemplo, que uno va adquiriendo ese conocimiento a raíz de los avances impresionantes que uno ve, entonces va a leer esos artículos. Porque puedo tener un paciente al cual no le sé el diagnóstico en una primera visita, o dudo en el tratamiento y necesito actualizarme o ver otras miradas abordando sobre el mismo tema, o simplemente porque estoy en un journal club y se me asignó la lectura del paper para discutir, o porque escuché un experto en algún tema que realmente me apasionó y vuelvo a mi casa a leer las referencias que él dio. Esas son todas las causas por las cuales uno le llama a leer un paper. No voy a ahondar en todas las formas de búsqueda que la doctora Sardi dio los otros días excelentemente bien: PubMed, Cochrane, Embase, Lilacs, Mesh, Google Scholar, pero yo tengo que decir la verdad, el 87% de mis búsquedas son en PubMed y es la que uno más sabe manejar. La clave está obviamente en elegir los keywords correctamente, y en base a lo que uno busca los keywords correctos y uno va a llegar a buscar los papers que realmente le interesan. Entonces, para saber leer un paper es básico reconocer la organización. Sabemos que un paper va a constar del título, de los autores, de la afiliación de esos autores, del apoyo que tienen ese proyecto de investigación y o los autores, el abstracto, que suele estar dividido en introducción, método, resultado y conclusiones, la introducción, donde generalmente se explica el contexto de la temática que vamos a plantear y la hipótesis del mismo, los materiales y métodos, donde van a estar los detalles de cómo se realizó el estudio y las estadísticas elegidas para contestar esa pregunta o hipótesis, los resultados con sus gráficos, tablas y fotos, la discusión, donde allí ya se puede ahondar en una discusión más amplia de antecedentes, limitaciones, y vamos a llegar a una conclusión final, y por supuesto al último las referencias. Entonces, esa es una organización básica de un paper. Prácticamente hoy, de todas las revistas que nosotros en el mundo oftalmológico conocemos, si bien hay algunas revistas, sobre todo de investigación, que no pueden tener esta misma organización. Las técnicas de lectura. Bueno, planteamos los dos problemas. El conocimiento de correcaminos, nosotros, que seríamos el coyote, lo que lo que voy a tratar de explicar es el cohete, que nos ayuda a alcanzar al correcaminos. En realidad no hay una sola marca de instrumento o de cohete como usa acá el coyote, sino que son varios. Yo no creo en una sola regla para leer los papers, pero yo voy a tratar de sintetizar el mío. Generalmente, cuando yo una vez que sé por qué voy a buscar este paper, la primera parte es cuando estoy en el PubMed, en donde voy a hacer la primera gran limpieza. Y eso me baso en título, abstracto y propósito. Ahí, como bien explicó los otros días la doctora Sardi, uno va a hacer un tamizado bastante importante del paper que le va a interesar. ¿Por qué? Porque, el título generalmente es
figurar las keywords que buscamos y obviamente dentro del abstracto y el propósito nos va a dar rápidamente una idea que si realmente es el trabajo que queremos dar. Materiales y métodos, si eso, para eso yo ya tengo que bajar el PDF, o sea, yo ya lo busqué, ya lo localicé, hice el primer tamizado y ya tengo el paper, yo voy directamente a leer los materiales y métodos, que generalmente lo hago viendo los gráficos y las tablas. Y después, si me intereso, si realmente vale la pena, en la discusión de introducción y obviamente en las referencias. En cuanto al título y el abstracto, es muy importante que tengan coherencia entre ellos. Si esa coherencia no existe, muy probablemente el paper sea de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque es como que ya la hipótesis, que es lo más importante de un trabajo de investigación, la pregunta, no la tenemos clara. Y si además la pregunta no coincide con el título, es muy probable que estamos en una revista de muy baja calidad y que el paper no va a valer mucho. En cuanto a los materiales y métodos, yo generalmente ahí diferencio si voy a leer un paper básico o si voy a ver un estudio clínico. Creo que tanto para leer un estudio básico como un estudio clínico, uno tiene que tener la experiencia en investigación en los dos rubros. ¿Por qué? Porque cuando uno ha hecho investigación, sabe dónde pueden estar los errores y dónde no pueden estar los errores, y muchas veces en analizar un paper básico tiene algunos otros mecanismos que un paper clínico. En el paper clínico creo que la parte estadística es muchísimo más importante generalmente, y por ahí en el paper básico, dependiendo obviamente de qué tipo de paper, las tablas, las fotografías o que nos muestran los hallazgos un gel va a trascender muchísimo más. En el material método debe estar detallado como para que nosotros podamos en nuestro laboratorio repetir, digo laboratorio si es básico, o en nuestra clínica repetir el estudio exactamente como lo plantean los autores para ver si nos dan el mismo resultado. Entonces, si ese detalle no se encuentra escrito, muchas veces se pone referenciado, tenemos que ir a la referencia de los materiales y métodos, leerlos, pero tienen que estar todos los detalles como para replicar la experiencia experimental. Y por supuesto, para ver qué método estadístico se utilizó, es, como dije, haber comprendido la hipótesis previamente, nos va a servir para ubicarnos qué método estadístico es el adecuado. Y obviamente esto no es una clase de estadística, pero yo tengo este pequeño resumen que para mí es muy útil, porque tenemos que empezar a ubicar si estamos ante un paper descriptivo o un paper inferencial, y si el paper vamos a probar una hipótesis, hay que ver si se tiene que utilizar procedimientos para datos nominales o para datos ordinales o para datos continuos. Y dentro de cada uno de estos grupos hay muchos estudios específicos, pero estos son resumidamente los más utilizados en la práctica clínica. Siempre, de todos modos, es importante contar con un libro. Yo cuando leo o hago la revisión de paper, siempre tengo este pequeño libro de epidemiología y estadística, que es sucinto, muy claro, y que me ayuda a poder entender muchas veces
algún estudio un poco más sofisticado que puedan llegar a pedir o describir los autores. Esto de ya lo ofrezco y lo tengo en PDF para la sociedad y si lo quieren distribuir con mucho gusto. Pero como regla general, siempre para mí está este principio. Si han necesitado un análisis muy complejo para tratar de demostrar una hipótesis, es probable que o no sea significante la hipótesis o que el estadista le ha dado 1000 vueltas para que sea aprobado como una respuesta positiva, lo cual realmente me hace dudar mucho de los resultados de ese paper. Entonces, los otros días casualmente estuve viendo un paper en un muy buen journal, en Lancet, sobre la central serosa y el uso de la esteroidona, y realmente la cantidad de estudios estadísticos que se le hicieron para comprobar finalmente por todos los medios que no había significancia alguna entre los tratados y los no tratados. Entonces, esto nos demuestra muy complejo los sistemas de estadística, probablemente el resultado no sea, como dicen los americanos, clear cut, no sea asombroso. Cuando analizo los resultados, me gusta fijarme si es un estudio básico, mucho en las fotos, inmunohistoquímica, los geles, en los gráficos y en las tablas. Y fundamentalmente, si es un muy buen paper, con solo ver la gráfica, las fotos y las tablas, no me tendría que hacer falta leer los resultados, ya que esa forma de comunicar los resultados debería ser correcta y completa. Eso he visto algunos pocos papers en donde tienen esa capacidad que mediante la gráfica que valgan más que 1000 palabras, y creo que son los mejores papers. No debe haber interpretaciones en los resultados. Si los resultados tienen interpretación, empiezo a dudar de los mismos resultados. Entonces, fundamentalmente, cuando a usted le toque escribir un paper, simplemente los resultados deben ser descriptivos, lo que se ve. Entonces, si yo ya pasé el resultado es porque el paper definitivamente me interesa y no lo termino descartando. Entonces, allí probablemente sí voy a hacer un poquito más de hincapié, voy a tomarme un tiempo en la introducción, en la discusión, en las referencias. Sobre todo, muchas veces veo las referencias y me voy a leer esos papers que el autor refiere para ver si el autor ha leído o comprendido bien el paper y si la comparación que generalmente hace con sus resultados son correctos. Porque muchas veces uno se encuentra que cuando compara con otro estudio, está comparando dos estudios absolutamente distintos y realmente nada, uno se confunde y cuando le toca revisar los papers le llaman la atención los autores. Y la conclusión, por supuesto, tiene que ser concisa y nunca exagerada. Entonces, no tenés que asumir más de lo que uno ve o lo que uno ha encontrado en los resultados. No decir, nada, este tratamiento demostró significancia mejor que aquel otro, por lo tanto creo que es el mejor tratamiento, el gold standard desde hoy. No. Uno solo puede demostrar que es mejor que el otro, nada más. Lo demás lo van a hacer nuestros colegas y los subespecialistas de acuerdo a la valoración que den
de nuestras publicaciones y muy probablemente de acuerdo a otros estudios que salgan a partir de esos resultados. Entonces, para nosotros, un poco contestando las primeras inquietudes o los primeros problemas que éramos nosotros, que son los únicos que realmente uno puede solucionar, creo que uno tiene que leer constantemente. Es una tarea no de hoy o de mañana, sino hacerlo durante toda la vida del médico investigador. Creo que el que no lee no tiene experiencia, entonces no puede reconocer el buen paper del mal paper, entonces la lectura metódica nos va a dar la experiencia para tener esa capacidad de reconocer un estudio, un paper del otro. La lectura desarrolla el pensamiento crítico, creo que mucho más que cualquiera de los otros medios. No seamos cómodos y leamos. Yo personalmente trato de poner 8 horas semanales que trato de cumplir a rajatabla desde que soy médico en el 91 hasta mis días. Y si realmente no los cumplo, me siento muy mal conmigo mismo y trato de recuperar a la semana siguiente. Seamos constantes, esto no es una carrera de 100 metros, leer mucho hoy y mañana no leamos nada, es más bien una maratón. El conocimiento no para de crecer y nosotros no podemos parar de tratar de alcanzarlo. Y obviamente uno tiene que tener un poco de humildad para que sepamos que siempre va a haber algo que no sabemos y que tenemos que ir a las fuentes para adquirir ese conocimiento. La mala noticia es que estoy seguro que nunca lo vamos a alcanzar el conocimiento, pero eso no quiere decir que aunque nos caigamos, no tenemos que levantarnos de nuevo y seguir en este trabajo constante de lectura y aprendizaje. Estoy a disposición por cualquier tipo de ayuda y preguntas ahora, y esto sería todo y muchísimas gracias. Antes de terminar, un poco hacer un refuerzo a lo que he escuchado en esta fabulosa serie de charlas. No hay investigación hoy que se haga con una sola persona. Y es por eso que yo acá muestro y agradezco a todo el grupo que realiza investigación conmigo aquí desde Córdoba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luna. Excelente charla. Hay muchos, digamos así, comentarios que queremos hacer, los vamos a reservar para el final. En este momento quiero darle ¿cómo se dice? Andrés nos va a dar un anuncio acerca del chat de preguntas, el cual no está funcionando aparentemente bien, para que hagamos podamos utilizarlo. Andrés, ¿cuál es tu indicación? Listo. Pues si hay algunas personas que no les está apareciendo el chat, por favor refresquen la página. La transmisión va a continuar, pero ya les va a aparecer el chat al lado derecho del reproductor. Muy bien. Ahora entonces damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Gil. Juan Carlos, vas a compartir tu pantalla para comenzar tu presentación. Perfecto, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Perfecto. Pero primero que todo, no vemos tu pantalla. está compartida en este momento. Andrés. Sí, ya la acabo de cambiar. Ok. Qué pena, Me Andrés, confirmo. qué pena, Juan, yo estoy viendo la del doctor Luna. A ver. Puede ser por el retraso, pero sí, doctor, si quiere, por favor. Ya cambió directamente en la transmisión. Sí, a mí lo que no me están dando el chat. Perfecto. Tenemos entonces ya la pantalla lista. Sí, ya está perfecto, ya se está viendo correctamente. Ok, pues primero que todo, muchísimas gracias al doctor Luna por esa charla tan interesante y por aceptar la invitación de Carbo, de la sociedad y de la revista, pues para participar en estos webinars, que nuestro principal objetivo pues es como informar y estimular lo que es la investigación y bueno, y resolver muchísimas dudas a través de este medio.
Entonces, me corresponde a mí hablarles de un tema bastante interesante que se llama errores en la publicación como la causa del rechazo. Vamos a hablar básicamente de lo que son los errores que cometemos al publicar más frecuentes. Esto todo es basado en la literatura. Los que me conocen saben que soy un poco meticuloso frente a la evidencia científica y trato de hablar poco desde mi experiencia y más de lo que está publicado. Y así va a ser, este caso pues no va a ser la excepción. Entonces, como primero quiero recomendarles este artículo. Es un artículo que se lo recomiendo muchísimo a mis residentes y a mis amigos y compañeros o colegas médicos. Una vez van a publicar, este artículo fue publicado en el 2006 en la revista o en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva. Sin embargo, aplica para las demás especialidades. Es un artículo que estructura muy bien o que ayuda o que enfoca muy bien cómo se debe estructurar un artículo desde la introducción hasta las referencias. Y pongo ahí el PMID abajo porque sabemos mucho que tenemos como unas páginas de ayuda ahí que nos pueden a través del PMID ayudar a descargar el artículo fácilmente. Primero que todo, darle la bienvenida al rechazo de los artículos, quienes han sido de pronto víctimas, entre comillas, de los rechazos a la revista oftalmológica, saben que se presentan. Los rechazos son bastante frecuentes. Creo que a todos nos han rechazado un artículo. Si tuviera un público, pondría que alzaran la mano a quienes les han rechazado un artículo y creería que la gran mayoría lo han hecho. Se dice que más o menos el 62% de las publicaciones pueden ser rechazadas. Esto es una cifra única. Realmente la cifra puede oscilar entre muchísimo más. Se dice que incluso la New England Journal of Medicine tiene una tasa de aceptación de más o menos del 1 al 5%, por lo tanto, pues es una revista que casi que el 95 o 98% de sus artículos son rechazados, entonces esta cifra puede variar bastante. Sin embargo, el lado bueno de la situación es que los artículos, una vez se rechazan, no significa que estén perdidos o que estén obsoletos o que vayan a estar muertos. Siempre hay una luz de esperanza. Esta cifra la saqué de una revista muy bonita, que es una revista de otorrino. Es una revista importante con un factor de impacto bastante alto y es una revista que tiene una alta tasa también de rechazo de aproximadamente el 80-90%. Y ellos se encargaron en una investigación de buscar esos artículos que rechazaban a través del título, de los autores, entre otras cosas, en diferentes motores de búsqueda, y encontraron que hasta el 56% de los artículos que ellos rechazaban eran publicados en otras revistas. Por lo tanto, una vez nuestro artículo sea rechazado, no significa que nuestro artículo va a morir para el mundo. Nosotros tenemos bastantes posibilidades de triunfar en este caso. Y ellos hablan que más o menos se puede presentar un promedio de 15 meses entre el sometimiento del artículo a otra revista, perdón, entre el rechazo del artículo en esta revista a la publicación en otra revista. Así que también tendremos que tener y llenarnos de paciencia para que tengamos esto en cuenta. Nuestro artículo no está muerto y esto es como la idea principal que quiero transmitir a raíz de esto. Como estadísticas locales en nuestra revista, yo me tomé el atrevimiento y la tarea de ver cómo se comporta nuestra revista desde agosto del 2008 a la actualidad, que es más o menos desde que yo tengo la revista a cargo, desde que estoy directamente pues como metido en este tema de la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Hemos tenido una totalidad de 222 artículos sometidos en este tiempo, que es bastante importante con respecto a las cifras que teníamos en años pasados, y tenemos un rechazo global del 12.6, un rechazo que también me llamó la atención porque es considerable frente a las tasas de rechazo que teníamos antes. Antes teníamos casi que todo artículo se recibía y actualmente tenemos una tasa de rechazo por diferentes motivos. Eso es una tasa global. Sin embargo, los rechazos se pueden presentar en diferentes etapas del proceso editorial. El proceso editorial que voy a explicarles más o menos cómo se da. El proceso editorial inicialmente empieza con una gran idea de un médico, en este caso de oftalmólogos o de cualquier médico colega que puede tener un artículo y quiere someterlo a una revista. Este artículo va directamente a un editor en jefe, a un editor principal, o asimismo puede ir a un comité editorial. Este es el comité editorial que nos acompaña en la revista, que agradezco a todos su presencia pues, y su gran ayuda y su apoyo que me dan en la revista. Y junto con el comité editorial se puede hacer una prerevisión de dichos artículos. Y dicha prerevisión, aquí puede presentarse un rechazo o el artículo puede continuar el proceso editorial hacia la revisión por pares, que usualmente puede ser un pares cegados o no. Esto depende pues del tipo de revista o de la solicitud de los autores. Y en este paso también es donde se presentan la gran mayoría de rechazos. Vamos a dividirlo como en estos pasos del proceso editorial para que entendamos más o menos cuáles son las principales causas de rechazo en estos puntos, que es bastante interesante lo que se puede presentar. Entonces, como idea principal, una vez nos rechaza un artículo,
no nos sumamos en la desesperación, no nos frustremos. Un rechazo no es igual a morir, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando rechaza un artículo? De todo, la persona se siente ansiedad, siente sensación de que prácticamente su artículo murió, frustración, pérdida de la confianza, incluso puede llegar a presentar síntomas sistémicos. Incluso leyendo me encontré que hay un síndrome curioso que se llama el síndrome de rechazo del manuscrito. Usualmente le da el autor principal y el principal factor de riesgo es la alta expectativa que tiene frente a su artículo al momento de someterlo o no hacerlo revisar por otra persona previamente al sometimiento del artículo a una revista específica. Entonces, tranquilos, rechazo no es igual a muerte, ¿correcto? Para hablar de la prerevisión o la etapa prerevisión, como les hablaba, es el momento en el cual el autor o el somete su artículo y lo recibe el editor en jefe o el grupo editorial o el editor designado. Esto depende mucho de la revista. En el caso de la revista colombiana, directamente lo recibo yo como editor en jefe, que soy el único encargado de esta parte de la prerevisión. Y tenemos estos 5 principales causas descritas de rechazo. Como primera causa, que el tema no le interese a la revista, que no sea de su interés. En nuestro caso de la revista oftalmológica, somos una revista bastante amplia y variable, perdón, con bastante variedad de temas, por lo tanto, no aplica mucho a nuestra revista, pero cuando tenemos una meta de una revista internacional, tenemos que tener muy claro que la revista pues realmente le interesa el tema. Esto van directrices para autores y nos lo señalan muy claramente en muchísimas de las revistas y nos dicen qué revistas están interesadas y qué revistas no están interesadas o qué temas les interesa a la revista y qué temas no. Entonces, desde ahí podemos orientarnos un poco. Como segundo, que no cumpla las directrices de la revista. Cada revista tiene sus mañas, entre comillas, por así decirlo. Cada revista tiene sus exigencias, tiene su orden, sus palabras de cómo nombrar introducción o background o introduction o métodos o materiales y métodos. Es decir, cosa minuciosa que las personas muchas veces no tienen en cuenta y simplemente anotan lo que consideran que es correcto y no cumplen las directrices adecuadas. Además de otras directrices como longitud del artículo, cantidad de palabras en el resumen, entre otras. Que el manuscrito tenga un envío incompleto. Muchas veces y muchos programas, en nuestro caso, la plataforma de la revista y en casos de otras revistas, las plataformas específicas exigen cierto tipo de documentos, no solamente el manuscrito como tal, exigen carta de presentación, en ocasiones exigen biografía de los autores, en ocasiones exigen que las imágenes se adjunten aparte, que las tablas se adjunten aparte, todo esto y muchas veces se hace un envío incompleto del manuscrito, por lo tanto el manuscrito de entrada debe ser rechazado o que esté mal escrito. Muchas veces de entrada uno ve que el manuscrito tiene diferentes tipos de letra, colores, cosas que nada que ver con las directrices. Esto tiene mucho que ver con las directrices, o que simplemente haya una mala escritura del artículo, mala ortografía, y de entrada también en la prerevisión el artículo queda rechazado. O por último, que haya sospecha de plagio. Listo. Si se presenta la primera, que el tema no le interesa a la revista, o la última, que haya sospecha de plagio, nada que hacer. El artículo muy probablemente pues no va a ser recibido en esa revista específicamente. En el caso de la última, es muy importante si esto se sospecha y si se lo comenta el editor o si le llega a uno este comentario de sospecha de plagio, pues verificar muy bien, porque es bastante frecuente que se presente el plagio y esto en nuestro tiempo es delicado, es peligroso y tiene una implicación legal importante. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y si el tema pues no le interesa a la revista, definitivamente pues, no lo modifique ni siquiera, que a esa revista no le va a interesar, pero no mate el artículo, no lo condene a la muerte. Veamos a ver a qué otra revista le puede interesar y podemos modificarlo. Y si se presenta alguna de las otras 3, el artículo tiene todas las posibilidades para ser reinventado, reescrito o modificado para que tenga todas las posibilidades de éxito al momento de ser publicado. En nuestra revista como tal, quería mostrarles esto de los 222 artículos, el 60% son rechazados en la pre-revisión, es decir, yo leo el artículo una primera vez y el 60% lo rechazo. Esto es bastante alto y nuestra principal causa son el no llevar las directrices adecuadas, es decir, el no seguir las directrices para la revista. Más adelante les mostré, creo que tengo más adelante, pero muchos de los estudios, hay algo que se llama el final de los estudios rechazados o hacia dónde van los estudios rechazados, y muchos artículos y los que hablan de esto dicen que los estudios rechazados, cuando son rechazados en revistas con cuartiles altos o con revistas a los cuales el autor quiere o tiene unas expectativas importantes, esos artículos al ser rechazados terminan en revistas locales. O revistas que tal vez son más amigables o que hay amistades por dentro de la revista o que simplemente no tienen un cuartil alto. En nuestro caso la revista es receptora de muchísimos de estos manuscritos
entonces muchos quedan con las directrices de la revista anterior y no los modifican a las directrices nuestras en este caso. Entonces por eso tenemos esa tasa de rechazos alta al momento de la prerevisión. Esto no es un rechazo absoluto, de hecho los que han sometido artículos y me conocen o hemos tenido conversaciones, sabemos que se hace más un proceso de mentoría en este proceso y que más bien les sugerimos cómo puede modificarlo con la posibilidad de que pueda volver a someterlo. En la parte de revisión por pares y ya la parte de revisión de comité editorial, si el comité editorial está involucrado en todo lo que es la revisión de los artículos, es donde más se presenta el rechazo. Y básicamente quiero hablar de la estructura que nos enseñó el doctor Bullón en la última charla de la semana pasada, que es la estructura INRAD. Esta estructura es donde el artículo tiene unos apartados específicos que son el título, resumen, introducción, métodos, discusión, conclusión y referencias. Esto puede variar según la revista, pero básicamente quiero hacer alusión a cada una de estas partes, cuáles son los errores más frecuentemente cometidos en los artículos científicos que llevan al rechazo, específicamente en el proceso de revisión por pares y de comité editorial. Llamativamente, y aunque no lo crean, se describe en la literatura, porque no aplica en nuestra revista, pero se describe en la literatura que la causa más frecuente de rechazo es el título, como la principal causa. Como la segunda causa de rechazo tenemos la metodología, o la parte de métodos, o el apartado de métodos. Y como tercera causa ya se divide en lo que es la introducción, la conclusión y las referencias. Ya veremos los motivos del por qué se presenta. Para hablar desde el título, acá voy a hablarles más de los errores que se cometen que los tips para escribir un buen título, porque los tips ya pertenecen a una charla que nos va a hablar la doctora Shirley la próxima semana. Ella es una excelente oftalmóloga y epidemióloga también, que espero nos esté escuchando en este momento y esté con nosotros. Ella nos va a hablar más de los tips de la investigación, por lo tanto no me voy a meter tanto a los tips para escribir un buen artículo, sino más a las causas de rechazo, que tiene un poco de relación con esta parte de los tips. Pero entonces el título básicamente lo que tiene que reflejar es una pregunta de investigación. El título debe ser coherente con el tema que se está evaluando, debe resaltar la relevancia del tema y tiene que tener una estructura específica, de las cuales seguramente la doctora Shirley nos va a hablar. Cuando el título no es un buen título, se habla de que tiene un riesgo incluso de rechazo. Aquí les puse la referencia, eso es una revista muy bonita donde evaluaron los títulos con ciertas características que ellos consideraban títulos buenos, malos o títulos normales, y un mal título, un título mal escrito, un título que no tenga como las directrices adecuadas o la estructura adecuada, tiene 4.6 veces más posibilidades de ser rechazado, con un OR que va con un intervalo de confianza entre 1.7 veces y 12.3. Entonces miren que el título es bastante importante y es bastante llamativo que los artículos sean rechazados por esto. ¿Por qué? Finalmente el título es el que es el pantallazo inicial. El título es el amor a primera vista. El título es lo que va a impactar de entrada el artículo. Por lo tanto, es bastante importante que resaltemos esta parte y que le demos la importancia que se debe al título. ¿Qué es un buen título? Esto es bastante subjetivo, esto lo saqué de este artículo, esto realmente es muy apreciación de cada par o cada editor o cada miembro del comité editorial o quien lo revise, incluso el mismo autor, y no significa que si se le recomienda cambiar el título, el autor tenga que hacerlo. Cada quien es dueño de su idea y cada quien puede hacerlo como quiera. Sin embargo, se recomienda que un título tenga una longitud adecuada, idealmente no más de 10 a 15 palabras, incluso entre más corto mejor, que despierte interés, que sea un título llamativo, que refleje realmente el contenido del artículo, que tenga que ver con lo que se está contando, que sea adaptado al tipo de estudio. No es lo mismo un título en un ensayo clínico que un título en un caso clínico, que un título en un estudio de cohorte, que tenga una estructura adecuada y que lleve los requisitos de la revista. Muchas revistas tienen requisitos específicos para los títulos. Se sugiere también que los títulos tengan las palabras clave, es decir, o que por lo menos involucran algunas de las palabras clave y que estas palabras clave vayan al principio del título, porque esto es lo que va a hacer, primero, que el título inmediatamente sea identificado por los motores de búsqueda y segundo, va a llamar la atención de quien está buscando específicamente ese tema. Entonces, esto es lo que se recomienda en los títulos y que no haya abreviaciones. Definitivamente es prohibido abreviaciones o palabras desconocidas pues en los títulos o enredadas. Un título malo, entre comillas un título malo, pues es todo lo contrario, ¿cierto? Los títulos normales, realmente esto viene siendo bastante subjetivo, por eso no le hago mucha relevancia. En el artículo tampoco nombraban muy bien, era bastante
eran bastante despectivos frente a lo que es un título normal, pero básicamente ellos hablan que un título normal es un título que se lee y no despierta interés, puede tener buena estructura, longitud, lo demás y no despierta interés, o que contiene abreviaciones, lo cual es casi que imperdonable en un título. En la parte de la introducción, me encanta la parte de la introducción en un artículo y es supremamente importante porque la parte de la introducción me dice por qué quisieron hacer el artículo. La introducción habla de la actualidad, la introducción habla de qué tanto aporte le va a ocasionar dicha investigación o dicho artículo a la comunidad científica de interés. Habla de la hipótesis de partida, habla de la pregunta de investigación y habla de, perdón, habla del objetivo principal del estudio. En la introducción se debe, además que debe tener una estructura específica, que la doctora Shirley nos hablará de esto, se recomienda que no sea muy larga, que se divida más o menos entre 3 a 4 párrafos máximo. Dentro de estos párrafos debemos contextualizar nuestro tema del que queremos hablar, debemos además justificar por qué lo estamos haciendo y plantear muy bien la justificación y el objetivo principal. Tiene una estructura muy clara y es muy importante porque en la introducción vemos bastante duplicación, es donde más vemos la duplicación o el plagio porque hacen copy-paste básicamente de lo del tema al momento de contextualizarlo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto de la parte de la duplicación que se ve muchísimo en este apartado de introducción. ¿Cuáles son las claves para una buena introducción? Estos son unos tips para evitar el rechazo básicamente y es que contextualicen muy bien el tema, algo muy puntual. Esto no hay que hacer una revisión completa del tema, sino contextualizar el tema del cual estás hablando, no del tema en general. Si yo voy a hablar de inyecciones intravítreas, yo no tengo que hablar del vítreo, de la retina, de todo esto, sino que simplemente hago abordaje a las inyecciones como tal. Que refleje muy bien el planteamiento del problema, por qué el autor quiso hacer este estudio, qué lo llevó a hacer este estudio y la justificación, para qué lo hizo o haciendo este estudio, qué resultados puede obtener y qué beneficios puede traerle a la comunidad. Últimamente se habla mucho de la salud pública en la parte de la justificación, es decir, esto qué tanto va a impactar en la salud pública en general y en la comunidad científica y en el conocimiento. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Y en el último párrafo siempre debe ir el objetivo, debe ir el objetivo claro, ¿por qué se hizo este estudio? O sea, ¿cuál es el objetivo principal del estudio? Lo principal que llevó a que este estudio se realizara debe ir al final de la justificación. Es muy importante que se recalque la relevancia del estudio sin sobrereferenciar. En la parte de contextualización ocasionalmente se referencia mucho y se hace mucho contraste con lo que hay en la literatura internacional y esto es más del apartado de discusión que del apartado de introducción. Por lo tanto, no deben confundirse estos dos apartados y no se debe sobrereferenciar en la introducción. La parte de la metodología, pues es el gran dolor de cabeza de todos. La metodología es un apartado que se hace en conjunto usualmente con una persona experta en metodología o epidemiólogo. La metodología tiene una estructura específica y debe llevar unas directrices claras o unas claves importantes. Primero, debe tener claridad acerca de la muestra y muestreo. Esto nos va a hablar mucho de la validez externa del estudio. Debe tener un diseño claramente establecido y muy bien establecido para el tipo de estudio que se quiere hacer. Esto nos habla de la validez interna del estudio. Esto además vamos a saber con este tipo o con estas dos, que es el diseño y el muestreo, si vamos a poder hacer inferencias, si podemos plantear que la población que estamos estudiando, así se comporta la población que queríamos estudiar en general. Si yo estudié 5 personas, ¿puedo esto inferirlo a otras 20 o a otras 40? Eso es lo que debemos tener muy claro en la metodología. El análisis estadístico no debe subestimarse, el análisis estadístico es muy importante, pues como oftalmólogos muchos desconocen completamente de estadística y esto no está mal, no estamos entrenados realmente para metodología y estadística los que somos clínicos, sin embargo tenemos ayuda, tenemos quien nos pueda aportar en este apartado y es muy importante que trabajemos de la mano con ellos porque muchas veces se hace un cortocircuito entre lo que es el epidemiólogo clínico con el oftalmólogo clínico y no hay mucho entendimiento y en el análisis estadístico puede haber confusión. Los métodos deben ser reproducibles y deben declararse claramente los conflictos éticos. Esto es supremamente importante acerca de lo que es la reproducibilidad de la metodología y de los conflictos éticos, ya que la principal clave en la metodología es que sea una receta de cocina. Esto es una receta de cocina que tiene que tener un paso a paso y les nombro aquí las claves para una metodología pues como exitosa o para evitar el rechazo en la metodología y es que sigan las directrices de la revista. Esto casi que en todos los apartados aplica. Las revistas tienen diferentes directrices para la metodología porque tal vez es el único de los apartados que puede tener subapartados o subcategorías.
muchas revistas lo dividen en sujetos, población, análisis estadístico, técnica quirúrgica, entre otras, por lo tanto deben seguir muy bien las directrices que exija la revista. Tiene que ser lo más detallado posible, como les decía, tal cual es una receta de cocina que si yo escribo una metodología, mi compañero quiere hacer un estudio exactamente igual, puede hacerlo solamente leyendo mi metodología y no subestimar el análisis estadístico, como les dije. Tienen que ser congruentes con la idea, la metodología tiene que ser adecuada, explicando o que permita de alguna manera responder a esa pregunta de investigación, tiene que ser congruente tanto con la idea como después con los resultados, y las declaraciones éticas son algo de lo que ya nos habló la doctora Montenegro la semana pasada, y es algo absolutamente esencial y es algo en lo que venimos de hecho insistiendo bastante a través de Carbo en la parte ética de los estudios, ya que estamos acostumbrados a pasarlo o por la galleta o a hacer simplemente un nombramiento. No, tenemos que conocer cuál es el riesgo de nuestro estudio, qué riesgos establece, si trabajamos con fuentes primarias que son pacientes, cómo manejamos esta parte ética, si trabajamos con fuentes secundarias, cómo manejamos la parte de protección de datos, la parte ética. Todo esto tenemos que dejarlo muy claramente escrito en la metodología, porque los editores estamos ahora en potestad de solicitar consentimientos informados, solicitar incluso cronogramas de investigaciones para ver si la autoría corresponde o no, que esto hace parte de los conflictos éticos, entre otras muchas cosas que deben declararse al momento de la metodología en cuanto a la ética. Los resultados también es el coco para muchos. Los resultados finalmente, y aquí les pongo una imagen de un programa que se llama SPSS, que yo lo conozco muy bien, con el que hago mis estadísticas. Muchos de los residentes muy probablemente tienen acceso a este programa o les envían los epidemiólogos los resultados, y eso es una chorrera o una sopa de letras que no entienden muy bien. Es bastante difícil de comprender, y por eso para los resultados también tenemos que trabajar muy de la mano de la persona que nos está ayudando con la metodología del estudio, debido a que uno no entiende absolutamente nada y muchas veces lo que terminan haciendo es hacer un copy y pega de dichas tablas, y las tablas no siempre están diciendo lo que queremos exponer. Entonces, esto es uno de los castigos principales en los resultados. ¿Qué debe tener los resultados o cuáles son los errores frecuentes en los resultados? Que se presenten de manera imprecisa y que no respondan a la pregunta de investigación. Muchas veces el objetivo es uno, pero los resultados nos están hablando de otra cosa completamente distinta. Si bien es claro que nosotros podemos tener diferentes tipos de resultados frente a un estudio, cuando nosotros nos hacemos una pregunta de investigación, hacemos una metodología para responder solo esa pregunta. Podemos hacer unos análisis subgrupos, hacer análisis adicionales y tener tal vez resultados que no sabíamos que íbamos a obtener ciertas variables o ciertas cosas, pero esto no debe ser donde se concentren los resultados. Los resultados deben responder a la pregunta de investigación. Lo demás son subanálisis que no necesariamente no necesariamente reflejen la realidad, debido a que la metodología no fue hecha para esos subanálisis, sino que la metodología fue hecha específicamente para responder a la pregunta de investigación. Por lo tanto, es muy importante centrarse en la respuesta a esa pregunta de investigación. Los resultados van acompañados de ayudas gráficas, ayudas visuales, ayudas como figuras, imágenes, tablas. Estas tablas no deben contener lo mismo del texto, ya que esto se considera redundancia. Entonces eso también es bien importante, y si vamos a utilizar gráficos, siempre utilizar los gráficos adecuados. Nuevamente, cuando tengan estos resultados de CPSS o les envíen resultados en formato PDF, Word, Excel, como los envíe el estadístico o el epidemiólogo encargado del análisis de resultados, siempre trabajen de la mano, séquenlos, siéntense con ellos, porque ni ellos entienden de oftalmología, ni ustedes de epidemiología, o muchos de los que no entienden. Es muy importante trabajar de la mano para interpretar muy bien cuál era la pregunta principal. Entonces vamos a ver la tabla, esta tabla pongámosla o en texto o en tabla definitivamente, e interpretemos muy bien esos resultados, que al principio pueden ser una chorrera, pero posteriormente pues podremos sacar muy buena información de ellos. ¿Cuál es la clave en los resultados? Se tienen que autoexplicar. Los resultados sean puestos en tablas, gráficas, figuras o en texto, ellos mismos tienen que autoexplicarse. Nosotros no tenemos por qué interpretarlos ni explicarlos. Tienen que ser contundentes. Una tabla mostrada es una tabla que solita se explica y claramente responde a una pregunta. No debemos ser redundantes en ellos, debemos responder claramente a la pregunta de investigación. Los gráficos y las tablas tienen que ser los adecuados, además de la estadística utilizada.
debemos tener claridad en qué tipos de análisis estadísticos se hicieron. Esto no le corresponde mucho al oftalmólogo, pero esto debe preguntarlo, ya que muchas veces los análisis estadísticos no se hacen con las pruebas ideales. Aquí entran mucho palabras técnicas como lo es normalidad, no normalidad, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, pero estas son cosas que nos hemos dado cuenta en el proceso de revisión que por ejemplo, presentan los estudios con promedios y desviaciones estándar cuando no es el indicador adecuado para interpretarlo o para escribirlo, ¿correcto? Porque esto depende de muchos factores estadísticos para poderlo anotar de esa manera en el estudio. Entonces tenemos que tener muy claro qué tipo de estadísticos vamos a mostrar, qué tipo de números vamos a mostrar y que sean adecuadamente hechos y adecuadamente interpretados tanto por el autor como por el lector, que además sea fácil de interpretarlos. Cuando nos llenamos de estadísticos, también esto hace un poquito perezoso de leer el artículo. Y los gráficos para mí son supremamente importantes, debemos tener claridad. Esto es un ejemplo de un gráfico de patologías oculares. Podemos ver que esto es un gráfico de tortas en 3D. Los gráficos de tortas, como recomendación, les doy este tip, se recomienda para máximo 3 categorías, incluso a veces hasta 4, pero aquí vemos creo que más de 10 categorías en un gráfico de tortas, por lo tanto se hace indistinguible los porcentajes entre cada uno de los subespacios o de las partes de la torta. Además, las tortas en 3D o las gráficas en 3D usualmente son más difíciles de interpretar y visualmente son más complejas de leer. Por lo tanto, siempre se recomienda que en un artículo seamos lo más sencillo posible. Siempre menos va a ser más. Utilizar gráficos en 2D, nada de utilizar gráficos 3D, colores muy básicos, nada de colores complejos, texturas ni nada de eso, porque nos puede hacer muy difícil la interpretación. Y esto es una causa de rechazo bastante frecuente. Personalmente yo he visto que me ha pasado y he visto a colegas, residentes, compañeros, que les pasa que les sugieren cambiar los gráficos, hacer una modificación importante porque básicamente son inentendibles. Al igual que las tablas deben ser sencillas y claramente que se autoexpliquen y que no tengan pues, el menor volumen de estadísticos o palabras posible. En cuanto a la discusión, es muy importante. Este es el apartado donde el autor básicamente pone su opinión frente a todo lo que encontró y lo contextualiza con la literatura. Este es el apartado donde el autor puede volar su imaginación, puede poner a volar su imaginación y puede hablar de lo que quiera acerca de su artículo y contextualizarlo con la literatura, pero hay que tener mucho ojo, aquí no podemos caer en las mentiras, porque podemos mentir para bien como podemos mentir para mal, es decir, podemos mentir haciendo que nuestro artículo sea lo último en guarachas que hay en el mundo y sea como lo perfecto o el artículo mejor presentado frente al tema específico, un tema específico, como también podemos hundirlo si lo criticamos muchísimo o nos limitamos muchísimo. Si está bien que la discusión debe tener aclarada lo que son las limitaciones del estudio, también debemos recalcar las ventajas. Si tenemos una poca muestra, esto no castiga un estudio, simplemente es una limitación, pero es un estudio que de alguna manera nos está mostrando información que tal vez no haya estado publicada antes, o un estudio que tal vez nos está mostrando información que previamente no había sido claramente documentada. Entonces, siempre tener un muy buen balance entre lo que son las limitaciones y las ventajas. Yo siempre le tiro más hacia las ventajas del estudio porque es nuestra creación, tenemos que defenderlo a capa y espada, pero tampoco debemos dejar de un lado pues lo que no pudimos lograr o alcanzar, ¿correcto? También tiene una estructura específica, supongo que la doctora Shirley nos hablará de eso en la parte de los tips, tampoco se debe elongar mucho, debe haber una buena contextualización con la literatura existente y hay que tener mucho cuidado con las referencias en este caso. Muchas veces las referencias no concuerdan entre ellas, están en desorden y no son coherentes. Finalmente, cuando uno se mete a la revisión bibliográfica o a la referencia bibliográfica, realmente no hablan de lo que estaba hablando en la discusión. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto porque muchas veces se dicen mentiras en la discusión, simplemente por rellenar bibliografías o por rellenar referencias bibliográficas, ¿correcto? La conclusión, en muchas revistas, personalmente la nuestra, ya no la tenemos dentro de los apartados exigidos, la conclusión la introducimos dentro de la discusión, pero muchas revistas todavía exigen la conclusión como un apartado diferente. La conclusión se recomienda que sea un único párrafo, algo contundente, y que básicamente sea la respuesta a la pregunta de investigación a través de la metodología. Es decir, esto une todos los apartados del artículo. Une la introducción, que fue mi justificación y objetivo, une lo que es la metodología, cómo lo hice, y une los resultados, que fue lo que encontré. Básicamente esto concluye el artículo, pero solamente es concluir lo que yo me pregunté y lo que hice
lo que yo encontré a través de la metodología para encontrar lo que me pregunté. Por lo tanto, debemos ser muy concordantes con estas tres. Lo que me pregunté, cómo lo hice para encontrarlo y lo que encontré. Básicamente esa es la conclusión. Una respuesta sencilla y contundente a la pregunta de investigación con la metodología realizada. Y en cuanto a las referencias, es muy frecuente ver referencias alteradas, referencias escritas manualmente. Para ahora yo personalmente utilizo Zotero. Para eso están programas actuales que nos permiten hacer referencia en los estilos que cada revista exija. Hay diferentes estilos, el estilo Vancouver, el estilo Natural, hay diferentes tipos de estilos de bibliografías y cada una pues exige diferentes formas o diferentes modelos de presentaciones de las referencias. Es muy importante que se hagan con estos programas ya que ellos automáticamente la van a organizar y ya que las referencias al momento de introducirlas a una base de datos, como metadatos a un programa como lo es el OJS que tenemos en nuestra revista, entre los demás programas, esto es bastante importante porque esto es lo que va a permitir que si estás referenciando a alguien, ese alguien se vea referenciado en el mundo. Incluso si alguien te referencia de alguna manera y anota mal la bibliografía, al poner la referencia no vas a aparecer como referenciado. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que las referencias sean hechas con este tipo de programas y que concuerden con las citas. Es decir, que si yo tengo una cita 2, la referencia sea la 2, sino como les comentaba ahora, que uno la cita 2 va a ver y la 2 no corresponde a nada con lo que se citó. ¿Correcto? Que haya un orden adecuado y que sean actuales. Se recomienda que las bibliografías por lo menos no tengan artículos que sean superiores a 3 años de vigencia, pues se recomienda que sean actuales y que no correspondan a referencias bibliográficas, obviamente con algunas excepciones de casos que no aplican o patologías muy poco frecuentes. Otras causas de rechazo, ya que no entrarían como dentro de todo esto que les estaba comentando, es cuando se considera que el artículo poco aporta a la literatura científica. Esto ya es un concepto muy personal de los pares académicos. El autor tiene su autonomía de controvertirlo realmente. Incluso puede hacer una carta de respuesta cuando no esté de acuerdo con esto y explicando el por qué sí considera que aporta a la literatura. Errores en la escritura en cuanto a estructura y orden. Los errores de ortografía y gramaticales son bastante frecuentes y son una causa de devolución que se presenta en el idioma inadecuado. Personalmente yo he tenido artículos que me los presentan en inglés porque fueron sometidos a otra revista, pero nuestra revista es de español y esto puede presentarse. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, o de pronto van a cambiar el artículo, hacen el cambio perfecto, pero se les olvida las tablas y las tablas quedan en inglés. Esto es un motivo de rechazo y devolución del artículo. O que haya poca profundización en el tema y aportes desactualizados. Esto en nuestra revista se vuelve bastante frecuente porque he visto que en la revisión por pares se devuelve hasta un 80% de los artículos que se presentan a los pares académicos y que el rechazo total de los artículos es del 10%, incluso puede ser un poco menor. Esto es un análisis que hice a grandes rasgos precisamente para esta presentación, y la causa más frecuente de devolución y rechazo es una metodología mal hecha o mal estructurada con un contenido clínico inadecuado para los pares académicos. Que los pares académicos consideren que no hay un abordaje adecuado del tema, que el tema no se presentó de la manera que era, que hay desactualización, que les hace falta artículos nuevos, entre otras causas. Estas son las principales en nuestra revista y de hecho en muchísimas de las revistas estas son las causas principales en esta parte de revisión por pares para tener en cuenta. Para ir terminando, nuevamente recordarles: un artículo rechazado no es un artículo muerto. Siempre hay que tener ánimo y tener la perseverancia y seguir luchando, ir remodelando nuestro artículo, reconstruyendo lo que de esta manera podemos lograr que nuestro artículo sea publicado. Y darles unos consejos. Siempre vamos a verificar las directrices para autores de cada revista. Siempre vamos a vender bien el artículo. Nuestro artículo es un producto que tenemos que vender. Vamos a intentar venderlo bien. Y siempre revisar varias veces el manuscrito. Incluso hacerlo revisar por un externo compañero u otra persona que le dé tal vez una opción diferente para que nos sugiera de pronto cambios. Y nunca copiar y pegar. Nunca tener altas expectativas al publicar, porque no todos pensamos igual y es una de las principales causas de frustración, las expectativas altas al momento de publicar, y nunca frustrarse. ¿Listo? Porque, como les dije, nuestro artículo tiene posibilidades. Para concluir, quiero dejarles esto. Si me rechazan mi artículo, ¿qué hago? ¿Lo sigo sometiendo? Definitivamente sí. ¿Lo reestructuro? Definitivamente sí. Si lo rechazaron es por algo y siempre hay que tomar en consideración lo que los pares académicos recomienden.
¿Me tomo los comentarios personales? Nunca. Todos pensamos diferente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los pensamientos de otros y las opiniones de los demás. ¿Debo modificar todo el manuscrito? No necesariamente, simplemente los apartados que nos sugieren, verificar en qué parte hay errores, donde se presentan errores específicos. No hay que renovar o reestructurar todo el manuscrito. ¿Tiene esperanza mi artículo? Siempre, siempre va a tener esperanza el artículo. Y si la metodología está mal hecha, esta es la parte más delicada, se debe pedir ayuda porque muchas veces sí se debe reestructurar por completo el manuscrito, pero no es un manuscrito muerto. Es un manuscrito que tiene muchísimas posibilidades porque desde que tengamos la información tenemos todas las posibilidades de ganar y de que nuestro artículo sea exitoso. Por último, esta frase, rechazado pero no derrotado, y espero que les sirva muchísimo esta información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora invito al doctor José Luna para que abra su micrófono y, si es posible, su video. Y vamos a ir a la parte de preguntas. Bueno, en el chat había varias preguntas que ya han ido ustedes mismos respondiendo durante la presentación. Sin embargo, aquí hay una muy importante del doctor Juan Grais, o Gris, no sé cómo se pronuncia. Se las voy a leer. Cuando se hacen análisis de los resultados y se arroja en ese análisis una información nueva que no necesariamente era la pregunta inicial de investigación, ¿cuál es su recomendación? ¿Se debe adjuntar en la escritura del artículo o se debe escribir un artículo aparte? No sé si quiere contestar Juan. Doctor Luna, empieza tú, danos tu recomendación. Sí. Qué pena, ¿me puede repetir que se escuchó entrecortado? ¿Me puede repetir que se escuchó entrecortado, Claudia, por favor? Ok. Voy a decirlo de nuevo. La pregunta es que si cuando ustedes hacen si tienen una pregunta de investigación y se hace el análisis de los datos y se encuentran resultados interesantes que no estaban incluidos en la pregunta de investigación inicial, si ustedes recomiendan adjuntar esa información en el reporte, en el artículo escrito, o si se debe dejar para un artículo independiente. Claudia, empiezo a contestar yo. La verdad, muchas veces esa situación que plantea es la más común. Yo siempre les digo que muchas veces uno tiene una meta, una pregunta de investigación, y mientras trata de contestar dicha pregunta, nos van a salir distintos datos muy interesantes que pueden ser más o menos interesantes que la pregunta originariamente planteada. Yo creo que voy a seguir algo que creo que fue muy claro Juan recién. Uno cuando quiere publicar un paper tiene que ser simple y conciso. ¿Qué quiere decir? Si tenemos la data para responder la pregunta, publiquemos la pregunta. La otra data, yo muchas veces en lo personal, a veces me lo guardo porque puede ser el inicio de un nuevo proyecto de investigación. Y puede ser hasta incluso la temática de un tesista que uno puede dar. A mí me gusta la simplicidad. Yo creo que las revistas generalmente les gusta lo simple. Cuando uno quiere poner sobrecarga de resultados que ni siquiera nos preguntamos a nuestro propósito, muchas veces me parece que juega más en contra que a favor. No sé qué dice Juan. Juan, ¿qué opinión tienes tú con esa pregunta? ¿Tienes algo más? Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Luna. Esto es algo bastante frecuente en la investigación. Debemos recordar que existen algo que se llaman variables confusoras y, como lo mencioné en la charla, una investigación se estructura para responder una pregunta de investigación. Es muy frecuente que al principio queramos abordar 1000 cosas al momento de investigar, pero debemos enfocarnos claramente en una sola pregunta de investigación y esta pregunta es la que va a ser resuelta a través de una metodología específica. Podemos tener muchísimos resultados muy interesantes como resultados no tan satisfactorios. Ambos pueden publicarse, ambos pueden mencionarse en el manuscrito que se va a presentar.
en caso de tener relación con el tema. Sin embargo, no debemos centrarnos ni darlos por hecho, es decir, nuestra pregunta de investigación la estamos respondiendo y estamos dando una respuesta contundente con nuestra metodología, pero no podemos asumir que esos subanálisis son reales o son realmente una verdad absoluta, debido a que nuestro diseño no permite ese tipo de cosas. Deberíamos hacer un nuevo diseño para responder ese tipo de pregunta que encontramos. Pero eso es lo interesante de la investigación. Lo interesante de la investigación es encontrarnos con subanálisis y con respuestas que no teníamos ni idea que podían existir al momento de hacer ciertos análisis, y eso nos lleva a plantear hipótesis para nuevas investigaciones, y de hecho así han surgido las grandes investigaciones a raíz de estos subanálisis que encontramos. ¿Y estoy de acuerdo con ponerlos? Sí, estoy de acuerdo con ponerlos, pero es información que debe tratarse como con pinzas. Al momento de la discusión, aclarar que estos resultados se encontraron, sin embargo, se requiere de nuevos estudios con un diseño específico para responderlas. Bueno, cuando hablamos de sospecha de plagio, yo quiero que elaboremos un poquito más esta parte de lo que quiere decir el plagio, porque es una palabra que suena bastante fea. Y a veces simplemente son errores de falta de referenciación en, como nos dijo Juan, una frase que puede quedar muy similar a la de otro artículo o igual, así sean unas pocas palabras. Hay software para identificar esto. Yo quisiera que ustedes le hablaran un poquito al auditorio que nos escucha acerca de estas herramientas para identificar errores de copiado que se puedan corregir antes de someter un artículo, y cuál sería más o menos como el porcentaje de copiado que es tolerable para las revistas de revisión por pares. Juan, bueno, yo la verdad que sé que hay software. Yo, como no estoy en un proceso de edición, ni mucho menos yo no los he manejado, sé que estos pueden ser tan sensibles como se da mucho cuando uno publica de habla castellana o extranjera en inglés, sobre todo gente que puede tener un poco de limitaciones a la hora de escribir el inglés, que copie y pegue, digamos, alguna frase. Sé que estos programas identifican hasta un grupo de 3 o 5 palabras ya con un orden establecido, lo pueden asociar con, digamos, una frase en otro paper, y eso lo marquen como plagio. Yo creo que por más que tengamos limitaciones en el idioma, uno tiene que escribir lo que uno piensa. Lo que pasa que muchas veces, por ejemplo, cuando empieza con un paper de degeneración macular relacionada con la edad, es como que las estructuras ya son siempre las mismas, y ya hasta cuesta imaginar decir que la degeneración macular es una causa de ceguera mundial. Entonces hay que ponerle mucha imaginación para decir lo mismo con otras palabras. Pero uno tiene que escribir como quien va a dar una charla, digamos, con su propia imaginación, su propia voz, y no tiene por qué plagiar. Plagiar creo que es algo feo, como lo dice la palabra, es inaceptable para los revisores, para la revista y para la comunidad médica. Tenemos que tratar de combatir eso y remarcarlo cada vez que podemos. No hay que copiar ni plagiar. Ojo, ni la parte literal, ni menos ideas, que también es otra forma de plagio y a veces bastante. Juan. De acuerdo con el doctor Luna, definitivamente el plagio es inaceptable, suena una palabra fea, y el plagio no necesariamente muchas veces es voluntario, muchas veces también es involuntario. En ocasiones, de hecho, hay plagios con los que yo no estoy de acuerdo que sea plagios, por lo menos creo que alguna vez hablaba con Claudia de eso. De hecho, esto la doctora Montenegro nos habló la semana pasada en su presentación de ética. Hay ideas que yo quiero reproducir, quiero saber la prevalencia de degeneración macular. Ya existe en alguna parte, pero no existe en mi país. Eso en ocasiones se ha considerado como plagio, pero no, es básicamente yo hacer un estudio de mi población, y para mí esto no es plagio. En cuanto
al manuscrito como tal escrito sí tenemos herramientas. Google incluso es una herramienta, poner entre comillas solamente un texto que nos puede arrojar, y así hemos incluso visto varios textos tal cual literales, y esto es completamente inadmisible. Lo que es un copy-paste me parece inadmisible. Que sean ideas similares o que sea tal vez una apreciación de un autor. Si es una apreciación de un autor, sabemos que debe ir en comillas y referenciado claramente. Si es una idea que uno tiene, pero tal vez se parece a otra, esto los software nos dan como un porcentaje de similitud, y uno ya va viendo de pronto cómo se va desenvolviendo el manuscrito, qué tanto pues podría uno negociar con el manuscrito esta parte de duplicidad. No hay un número pues mágico que uno pueda decir qué tanto duplicidad uno puede aceptar. Yo personalmente considero que uno no debe duplicar nada, aunque muchas ideas muchas veces, como les vuelvo a repetir, pueden sonar similares a unas ya existentes, y las herramientas o los programas que existen, por ejemplo, Authenticate es una famosa y bastante útil y bastante efectiva en identificar estos porcentajes de similitud con otros textos existentes, y ya uno como editor, incluso uno puede retroalimentárselo al autor, y el autor como autor exponer su posición o simplemente identificar que realmente hay una similitud con otro texto y quererlo cambiar. Eso creo que es algo que se puede hablar y conversar. Ahora, lo que ya es plagio como tal, que es copiar una misma idea, copiar un mismo texto, el copiar y pegar, el reproducir lo mismo que otro está haciendo, sí me parece que eso es inadmisible, y esto ya linda con la falta de ética. Sí, yo quiero dejar un consejo, y es que si corran sus artículos en los software, porque lo que decía el doctor Luna es real. Uno a veces se tiene que poner ultra creativo para poder decir frases de su introducción sobre la degeneración macular, por ejemplo, que ya están dichas miles de veces. Entonces, como el editor de la revista internacional va a correr su software de plagio, si usted tiene 3 a 5 palabras igual que cualquier otra persona en el mundo sobre el mismo tema, pues va a estar en un problema, ¿cierto? Hay una consideración final. Una cosita que me gustaría, compartirlo con usted, que me pasó a mí personalmente, es alguna vez he recibido, como habrán recibido todos ustedes, alguna revista que le piden el aporte de un editorial o algo por el estilo sobre algún trabajo que uno ya ha publicado. Y si uno pone el gráfico que lo ha hecho uno y lo ha publicado uno y la experiencia de uno, al cual está, puede ser considerado un plagio. Sí. ¿Cuál es el problema? Que uno deja de ser dueño de ese material a partir de que uno lo publicó. Entonces hay dos vías: o le pide permiso a la revista, lo cual hay que pagar. Me acuerdo que me cobraron $30 para poder republicarlo en otra revista, o no publicarlo, porque puede ser considerado plagio. La verdad que yo lo aprendí en la parte dura, porque yo lo ignoraba, y cuando lo quise publicar, nada, me saltó. Entonces eso yo creo que nada, es lo que uno aprende en los años de publicaciones que tiene, a pesar de que la idea es de uno, los resultados son de uno y todo lo demás. Sí, igual pasa cuando se tiene una línea de investigación y se está escribiendo sobre la línea de investigación temas muy similares, y es que uno puede escribir de nuevo una idea que uno tiene de uno con pues con sus mismas palabras, y se ve como plagio. Para otra cosa es que el doctor Luna nos comentó que lo primero que lee en un artículo es el título, los autores y afiliaciones, y se va a los métodos. Entonces, esto me pareció realmente curioso. Si nos quieres dar alguna otra palabra acerca de esto. En realidad, cuando puse lo del título, dije título y hipótesis, o sea, título y propósito. Una vez que uno tiene bien claro eso, y resulta interesante, ir a la metodología, porque y esto vuelvo a decir, es en lo personal, y creo que muchos revisores de paper tienen el mismo concepto.
si la metodología no es apta para responder la pregunta, el paper para mí no tiene, digamos, sustento suficiente. La metodología es algo muy importante, como bien dijo el doctor Gil, hay que prestarle atención, no solo a la parte estadística, sino a todos los detalles, porque cualquier investigador puede querer repetir la misma experiencia, sobre todo cuando hablamos de experiencia en laboratorio de investigación básica, para recomprobar los resultados. Y tiene que tener la posibilidad de poder hacerlo. Es una receta, como dijo el doctor Gil, y esa receta debe ser completa, pero apta. Si estamos preguntando que queremos hacer una torta, la receta no puede ser para hacer un guiso. Creo que es una falla muy importante y ahí me descarta el paper. Bueno, y la última pregunta, he dicho ya esto 3 veces, pero es que siguen apareciendo preguntas en el chat y está bien interesante. Denis pregunta, el orden de los autores, en realidad, ¿qué significado tiene el primer y el último autor? Y si es algo estandarizado o si este orden se puede variar. Generalmente, yo, de primero y último, generalmente, el primero es el que hace prácticamente todo el trabajo. Y el corresponding author, que puede a veces coincidir con el primer autor, es generalmente el ideólogo de todo el proyecto y el que dirige al primer autor. En el medio, obviamente, los otros autores han contribuido con, probablemente tenemos técnicos para hacer la fotografía o técnicos para medirnos los CT o hacen determinadas porciones de un trabajo, pero quien está involucrado en todo el trabajo debe ser primer autor. Si no es uno y es dos personas, son dos personas, pueden compartir la primera autoría. Yo en eso trato de ser muy estricto en el grupo nuestro, porque suele haber grandes conflictos en los grupos cuando existen el problema de las autorías. Es muy común que, por lo menos en la Argentina, que primero se ponen los autores antes que se haga el trabajo, lo cual la verdad es que yo trato de combatirlo todo el tiempo. Muy bien. El tema de autoría, yo ahí intervengo un poco, Claudia, pues eso hay tela que cortar frente al tema de autoría, pero definitivamente de acuerdo con el doctor Luna, en este momento es algo con lo que yo no estaba como muy de acuerdo, no me sonaba muy raro cuando me lo explicaban, cuando lo leía, el primer autor es quien hace todo o escribe o hace la mayoría del trabajo frente al artículo y el último autor es el dueño de la idea. Ambos son los más importantes, incluso se habla que es más importante el último autor. No entendía por qué antes nos obligaban a abreviar las bibliografías y luego de los tres primeros autores poner et al. Entonces finalmente ahí queda cortado el último, que era el más importante. Nunca entendí esta cosa. Pero ahora pues tenemos claro que ya en las directrices es poner todos los autores y se habla de que el primer autor es quien hace todo y el último es el dueño de la idea o quien dirige la investigación. Esto es como lo que se habla hasta ahora y ya también se habla de un orden específico de segundo, tercero, cuarto autor y de quién es autor y quién no realmente es autor, pero esto ya pues como que corresponde creo que a otra charla mucho más extensa. Bueno, quiero preguntarle al doctor Alberto Díaz si tiene algún otro comentario antes de cerrar esta entrega de nuestro tercer curso del módulo, pues de nuestro tercer módulo del curso de investigación. Doctor Alberto. No, Claudita, solo felicitarte a ti y a Carbo y agradecer a los panelistas por la calidad de sus presentaciones. Mira que la calidad de las preguntas, la cantidad y la calidad de las preguntas fueron muy acordes con la presentación. Mil gracias al doctor José Luna por regalarnos este espacio de su tiempo. Sé que es un momento muy extraño el que estamos viviendo, pero nos encanta que este momento extraño nos sirva para encontrar estas oportunidades de contacto, que ojalá Carbo y
Arbo Argentina pues podamos trabajar más unidos, y de verdad muchísimas gracias por la generosidad. Y a Juan Carlos, de gracias, yo voy a dar las gracias por todo el pueblo colombiano, oftalmólogo, por haberse vuelto el papá de la revista de la Sociedad Colombiana, porque sí hemos visto en los últimos 2 años en realidad un progreso inmenso en la calidad de la investigación en Colombia, y eso no hubiera sido posible sin un liderazgo claro. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. Los esperamos entonces en 8 días para la 4ª entrega de nuestro curso de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por todo. Luego. Hasta luego.